Sí, porque voy a quitar. Esto no se puede quitar. ¿Y el micro se puede poner para adelante? Sí. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Vale. Hoy en día va muy bien estos aparatos, tampoco gastamos papel, ¿verdad? Y dicen que así somos más ecológicos. Buenos días a todos. Como siempre, ¿qué deciros? Y para nosotros vamos a estar en casa. ¿Se oye bien? ¿Se registra bien? Me lo bajo un poco. A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer? No, mira, ya verás. No hay problema. Ya está. ¿Así? ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? Ah. ¿Qué iba a decir? Si no, no hay problema. Sí. Ah, sí. Además, los que hacemos radio o nos dejan hacer radios, aquí ya parece que no nos dejan tanto. Ahora sí, Paco. Vale, perfecto. Pues, como os decía, yo como siempre me siento en mi casa y estaba pensando esta mañana, bueno, os traigo los saludos de mi esposa, Carmen, que se tiene que quedar con la abuela, ya sabéis, cumplió 100 años, va hacia los 101 y nosotros estamos pensando en jubilarnos ya de ella, porque como siga así, nos va a tener que cuidar ella. Pero bueno, quiero decir que me manda los saludos para vosotros. Hoy me ha acompañado Carmen Serrano, que es una hermana de allí de San Fos, y una hermana que muy fervorosa en el Señor, una hermana que pues allí donde va, lo primero que quiere es que el Señor la utilice para llevar el mensaje del Evangelio y gloria a Dios también por ello. Voy a coger la nota que tengo aquí preparada. Decía esta mañana Paco que algunos hermanos no han podido estar y que a lo mejor éramos poquitos. Y me venía enseguida cuando los hermanos prepararon el templo y estaba todo adecuado, dice que la gloria del Señor lo llenó todo. No había ni un hueco, ni un espacio, nada que no hubiese sido llenado por el Señor. Cuando nos reunimos en su nombre, esos asientos que parece que están vacíos están ocupados, están llenos, porque el Espíritu del Señor todo lo llena, ¿verdad? Y por lo tanto estamos completos, plenos, seamos pocos, seamos muchos, estamos perfectos en el Señor. Así que es un placer y una gloria el que podamos estar juntos y ante todo con la presencia del Señor a nuestro lado. Hoy os quiero hablar de un tema que es conocido por todos, pero que a veces lo perdemos de vista. ¿Qué quiero decir? Os voy a hablar de la patria donde nació el Señor Jesucristo. A veces digo que perdemos de vista porque leemos los evangelios y no entendemos según qué frases y según qué acciones y aseveraciones que el mismo Señor Jesucristo pronunció en su tiempo presente, hace más de 2000 años. Y tenemos que conocer esa situación in situ para hacernos cuenta de por qué el Señor Jesucristo utilizó esas frases y su forma de actuar en medio de esos tiempos. Quiero leer primero con vosotros un pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 8, a partir del verso 33, y veréis que muchas veces no somos totalmente conscientes de por qué el Señor habla como habla a sus contemporáneos. Se nos ha hablado hoy un poquito de Isaías, de cómo pues ya hacía pues más de 700 años que se había hablado de lo que iba a acontecer. Y sin embargo el pueblo judío pues no lo entendió así en el tiempo de la venida, pero sigue sin entenderlo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo les dice lo siguiente a sus contemporáneos. Les respondió Jesús, Juan 8:33, linaje de Abraham, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, los judíos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora que procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre, judíos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ahora sí, la tercera vez se identifica quién es su padre de los judíos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Estas palabras, si no las ponemos en contexto, no son entendibles. Estaba el pueblo, ¿cuál? El pueblo prometido, el pueblo que había sido escogido por Dios, el pueblo que tenía sus promesas, el pueblo que había sido guardado, resguardado de todas las acciones que habían hecho otros imperios, otros pueblos con ellos, ¿verdad? Y les dice que son de su padre el diablo. ¿Qué cosa? Pero lo dice Jesús, ¿no? Él sabrá lo que está diciendo. Yo os voy a hablar de esa tierra donde nació el Señor Jesucristo. La Cisjordania, ¿verdad? Ese territorio ocupado por Jordania actualmente. Palestina, que es una denominación de la ONU, para decretar el plan del partimiento entre judíos y palestinos. Pero en su tiempo se llamaba Judea-Samaria, ¿verdad? En tiempos de Jesús. Os voy a hablar de la historia desde mediados del segundo siglo antes del Señor Jesucristo y mediados del siglo I después del Señor Jesucristo. Los judíos, en los 1000 años anteriores al Señor Jesucristo, fue un pueblo continuamente castigado por otros pueblos, primeramente entre muchos otros filisteos, asirios, babilónicos, persas, medos, bueno, todos. En el siglo IV antes del Señor Jesucristo, por el reino de Alejandro Magno, después de los herederos de Alejandro Magno, sus generales que se llaman diacos. Después, por unos 700 años de formar parte de los imperios extranjeros a finales del siglo II antes del Señor Jesucristo, por además una situación compleja que les favoreció al pueblo judío, al producirse la extensión del imperio parto, que se apoderó de la dinastía seleucida, que son esos sucesores del imperio de Alejandro Magno, y conocidos como sirios, narrándose distintas incursiones de estos a los egipcios, que además estaban guiados por los ptolomeos, que eran también descendientes del imperio de Alejandro Magno. Todos estos habían estado sometidos, el pueblo judío, por estos pueblos, lo que llamamos sirios, egipcios, pero por una casualidad determinada, como pasa a veces en la historia, pues llegan a formar un estado propio, después de muchos siglos. A finales del siglo II, antes del Señor Jesucristo, se levantó la dinastía de los asmoneos, que nosotros conocemos como los macabeos, llamados también, como digo, los macabeos, y este nombre se recoge en uno de sus reyes, instaurando el reino judío. Entonces, entre el Mar Muerto y el río Jordán, que es lo que llamamos la tierra de Palestina. Ahí es donde se instaura ese reino que por siglos no había estado, habían estado sometidos por unos y por otros. Aprovechando la caída del imperio seleucida por los partos, los descendientes de Alejandro Magno fueron pues por ese gran imperio que muchos desconocemos casi, conocemos el imperio romano, pero desconocemos el gran imperio, que era el único que aún era tan grande o más que el imperio romano, que era el imperio parto. Pudieron mantener un reinado a principios del siglo I antes del Señor Jesucristo
con enfrentamientos y luchas internas entre la misma dinastía de los asmoneos macabeos. El pueblo judío, ¿verdad? Aquellos elegidos de Dios, pues cuando tenían su imperio o su reino, cuando tenían su reino lo que se dedicaban era a luchar entre ellos para ver quién tenía el dominio de la nación judía. Qué diferentes, ¿verdad?, al resto del mundo, los judíos. Y permitirme, hoy en día muchas iglesias están pues idealizando al pueblo judío. Tienen que hacer hasta prácticas del pueblo judío. Qué pena, ¿verdad? La confusión que reinaba en el antiguo imperio seleucida y la llegada del imperio romano cambiarían de nuevo todas las cosas en la región de Judea. La piratería, estamos hablando de principios del el primer siglo antes del Señor Jesucristo. La piratería en el Mediterráneo trastocaba el libre comercio y extensión de la República Romana, república, no imperio. La piratería había creado un centro estratégico en la región de Cilicia, en el suroeste de lo que hoy conocemos como Turquía, siendo un verdadero problema para la expansión comercial de esa República Romana. Como sabéis, esa República Romana estuvo anteriormente con muchas dificultades porque había otro poder, los cartagineses, que también tenía un gran dominio del Mediterráneo, y hasta que pudo deshacerse de ellos empezaron entonces a ir propagándose en su comercio, ¿verdad? Pero tenían muchos problemas también, porque esa república no dejaba también de tener luchas interiores entre ellos para ver quién tenía el dominio. En el año 67 a.C., Roma toma cartas en el asunto y envía a su mejor general, Pompeyo el Grande, que acaba de derrotar en la península ibérica al sublevado Sertorio y en la península itálica al esclavo que se rebeló, que se llama Espartaco, que conocéis por películas y supongo que por la historia. A este Pompeyo se le encargó erradicar la piratería del Mediterráneo. Este hecho cambia la historia tanto del Mediterráneo oriental como también del reino judío de los asmoneos, llamados reflejados en la Biblia católica, los macabeos. Pompeyo inició su campaña en el año 67 a.C. con poderes extraordinarios del Senado romano, y a los 3 años no solo acabó con la piratería, sino que convirtió en vasallos a los reinos interiores de la actual Turquía. Digamos que solamente llegaba esa república hasta Grecia, pero a partir de Pompeyo, de sus conquistas, pues ya pudieron coger todo lo que ahora conocemos como Turquía y la parte de Judea, ¿verdad?, bajando hasta Egipto. Y conquistó lo que quedaba del reino seleucida, tanto en el norte, que estaban los sirios, como en el sur, que estaban los egipcios, que sería lo que hoy es Siria, convirtiéndolos en provincias romanas. Pero fijaros, el reino de los judíos lo hizo vasallo de Roma en el año 64 a.C. No lo hizo una provincia romana dándole la condición de súbditos romanos. No, lo hizo reino vasallo. ¿Y por qué? Pues porque este pobre Pompeyo, cuando vio cómo eran los judíos, dijo, uy, yo no me voy a liar con esta gente, son bastante complicadillos de llevar adelante. Y entonces los dejó como un reino vasallo. Ellos seguirían actuando, pero a las órdenes de Roma. Esto en el año 64 a.C. En este momento se presentan ante Pompeyo, de ese reino vasallo, para resolver un problema interno del reino judío. Por un lado, Hircano y Aristóbulo, que son hermanos de la dinastía de los asmoneos, de los macabeos, que estaban enfrentados entre sí por conseguir el poder del reino, y por otro, los fariseos, políticos religiosos de allí de Judea. Estos últimos para que Roma los librase de los asmoneos, que se habían convertido en un problema para el reino judío. Cada grupo pretendía que Roma les apoyara para implantar su poder en el reino judío. Así que ya veis, esta es la delicia que los judíos se tienen por como son. Por eso he querido leer al principio ese contexto donde el Señor Jesucristo les está hablando de lo que son. Él sabía lo que eran. Pero nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Eso es lo que decían ellos. Y aquí estaban matándose entre unos y otros
para conseguir el poder como el resto de las naciones. Pompeyo pidió a las tres partes que mantuviesen una tregua hasta que él dirimiera lo mejor de la mejor solución para el reino vasallo de Roma. Un general romano que no conocía la historia ni las costumbres de los judíos se toma su tiempo para escoger la mejor decisión para ese reino. Pero uno de los hermanos en conflicto, Aristóbulo, que no supo evaluar la potencia de los romanos, se atrevió a desafiar y rebelarse contra Pompeyo y declararle la guerra. En ese momento Pompeyo entra en territorio judío con sus legiones y Aristóbulo se pertrechó en el templo judío para orar a Dios, ¿verdad? Para pedirle a Dios que les ayudase. No, se fueron al templo judío como un reducto de fortificación para luchar contra los romanos. Ese era el pueblo judío. En ese momento Pompeyo entra en territorio judío con sus legiones y Aristóbulo se pertrechó en el templo de Jerusalén y resistieron el asedio romano durante 3 meses y al final se rindieron. Pompeyo entró hasta el Sancta Sanctorum del templo judío, profanándolo y pudiendo ver los muebles del lugar santo, del lugar santísimo, así como los tesoros consagrados a Dios. Esta historia nos las transmite Flavio Josefo, en un siglo después, en las antigüedades judías. Pompeyo entró en el templo, pero no tocaron nada y respetaron tanto las instalaciones como los tesoros, 2000 talentos de dinero sagrado. Enseguida dio órdenes de que los judíos continuasen con sus sacrificios y ofrendas que la ley exigía de Dios a este pueblo. Pompeyo actuó muy sabiamente al permitir las tradiciones y costumbres judías, ya que convierte a Judea en un reino vasallo de Roma, encomendándole la defensa de su frente más oriental de su imperio. Esto sucede en el año 64 a.C. Lo que aquel hombre era muy inteligente, dijo, no, yo a estos no les voy a quitar, si tienen sus costumbres, que las tengan. Aquí que me defiendan mi imperio de estos partos, y aquí paz y allí un hombre inteligente. Viendo la complejidad y los problemas que podría traerles el pueblo judío, no los hace provincia, como os he dicho antes, de Roma, sino reino vasallo. Derogando la dinastía Asmonea, porque pensó, esta gente no hace nada más que estar de lucha entre ellos y me van a dividir este reino, pues voy a quitar la dinastía Asmonea, pero le otorgó el título de sumo sacerdote a Hircano, no de rey, de sumo sacerdote. Así también divide el territorio de Judea en 3 partes, pasando 2 de estas a las provincias romanas de Siria, Decápolis y territorio de los nabateos, quedando solo una parte como reino vasallo de Roma, no con un rey, como os he dicho, sino con un sumo sacerdote que es Hircano, descendiente de los macabeos. Pompeyo regresa a Roma y disfrutó del mayor triunfo que esta república romana había conseguido y se coronó con la mayor gloria de cualquier hombre en su tiempo. Pero en realidad lo que acababa de abrir era un problema para Roma de incalculable costo durante 200 años. El imperio parto era la única potencia militar y política que podía hacer frente a la República Romana y Pompeyo acababa de ponerles frente a frente. El imperio parto, que se configura por tribus de las estepas de Asia y se extienden desde el Valle del Indo, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, hasta Siria y los deltas del río Tigris y Éufrates, hasta allí, todo ese vasto imperio lo componía el imperio parto. En esta situación entre Roma y Partria queda el pequeño reino vasallo de Judea con Hircano como sumo sacerdote. Mientras tanto, Pompeyo funda el primer triunvirato en Roma con Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, y Cayo Julio César. Julio César en la década de los 60 a.C. partió a la conquista de las Galias, que es Francia, Bélgica, Suiza, lo que conocemos actualmente así, y además la conquistó en un tiempo récord. Pompeyo se quedó en Roma y Marco Licinio Craso fue a Oriente, Siria y Judea a taponar el avispero que los partos estaban ejerciendo en ese lugar. Craso hizo frente a los partos en el año 53 a.C. y fue aniquilado en la batalla de Carrás, en Siria, muriendo junto a su hijo. O sea que los partos se los exterminaron a los romanos en este lugar, en esta batalla.
Siria y Judea quedaron entonces desprotegidos después de la derrota de Craso. Además, Pompeyo y Julio César en el año 49 a.C. se declararon la guerra por el poder del Imperio Romano. Qué cosas más raras, ¿verdad? Pasaban en aquella época. Siempre estaban en lucha los unos y los otros. Julio César persiguió a Pompeyo hasta Grecia y se enfrentaron en la batalla de Farsalia en el año 48 antes del Señor Jesucristo, siendo el vencedor Julio César y Pompeyo huyendo a refugiarse a Egipto, donde estaba el faraón Ptolomeo XIII, faraón de Egipto, que, como os he dicho, era también de la descendencia del Magno, de Alejandro Magno. Para congraciarse con el vencedor Julio César, mandó cortar la cabeza a Pompeyo y se la entregó a César, Julio César, como un presente, cosa que no agradó a Julio César. En ese momento, Faraón estaba en guerra con su hermana Cleopatra VII y ambos querían congraciarse con Julio César para que apoyase en sus causas. Qué cosas más raras, ¿verdad? Cuando oigáis de guerras, de nación contra nación, de pueblo contra pueblo. Qué cosas. En aquella época también así parecía que estaba todo esto. César apoyó la causa de Cleopatra en contra de Faraón Ptolomeo y este atacó a César y lo sitió en Alejandría, que era una gran ciudad de Egipto. Este hecho va a tener unas consecuencias fundamentales para el pueblo judío. Acordaros de que ese pueblo judío estaba ahí, el pobre, desorientado, ya no tenía el apoyo romano y hacían lo que podían, pero bueno, en ese momento, muy inteligentes, ¿qué hacen? Acuden a ayudar a César. Hircano, que como habéis escuchado, era el sumo sacerdote que había puesto Pompeyo, con sus tropas para liberarle. Lo hace para congraciarse con el nuevo amo de Roma, ya que el que puso a Hircano en su puesto era Pompeyo, que había sido muerto, había sido el derrotado. Siempre hay que estar con los que vencen. Como recompensa, Julio César confirmó a Hircano II en su puesto de sumo sacerdote, pero también al general de este. ¿Quién era el general de este, que era de la familia de los asmoneos y de esa familia judía que iba a guiar al pueblo judío? Pues ese general que tenía se llamaba Antípatro y además era un edomita, no era un judío. Lo puso además como procurador de Judea a este Antípatro, que no era judío. Antípatro de Idumea, edomita, casado con una mujer nabatea árabe, entra a formar parte de los dirigentes de la nación judía, por voluntad de Julio César. El padre de Antípatro se había convertido a la religión hebrea, judaica, y esta era la causa que entre a formar parte de la historia del pueblo judío, este Antípatro. Antípatro, como procurador ya de Judea, porque había sido puesto en este caso por Julio César, que había puesto a sus hijos los nombres de Fasael y Herodes, los tres, Antípatro, Herodes y Fasael, de facto se convierten en los gobernadores de Judea, ya que Hircano, como sabéis, era el sumo sacerdote y tenía que ver con la religión y la política, pero tenía que ver principalmente con la religión del pueblo judío. Las competencias de su gobierno eran de Jerusalén y Galilea. Esos tres nuevos partícipes en la historia que no eran judíos. El personaje bíblico Herodes el Grande entra en la historia cuando tiene 15 años, por el hecho de que su padre rescatase a Julio César en Alejandría. Herodes era un joven, además, muy inteligente, bien dotado, para tratar asuntos de Estado y convenció a Julio César para que le otorgase gobernar Galilea a las órdenes de su padre Antípatro. Era además un gran dominador de idiomas, el hebreo, el griego, el latín, etc., dominando también las arquitecturas, filosofía, literatura. Con 16 años ya contuvo una revuelta en Galilea, destacando muy pronto como un líder apto al servicio de Roma. Os vais configurando la tierra donde nació el Señor Jesucristo. Estos decretos se establecieron en el año 47 a.C. y Judea sigue la política de Roma como vasallo.
Los que no habían sido nunca esclavos de nadie, ¿eh? En el año 44 a.C., Julio César prepara la campaña contra los partos para defender Siria y Judea. Y cuando estaba en el Senado para ser aprobada, fue asesinado debajo de la estatua de Pompeyo, dicen. Esto, y cuando estoy hablando de estas referencias, todo esto son referencias que tenemos de los historiadores, sean romanos, sean griegos, sea Flavio Josefo, sea todo esto Tácito, o sea, quiero decir, son referencias que tenemos de los historiadores. Esto cambiaría la historia de Judea. Su heredero Octavio, sobrino de Julio César, muy importante, este Octavio, era quien tiene que sustituirlo. Era tío abuelo, este Octavio, de Julio César. Tiene que sustituirlo, pero él puso a su heredero moral, que era Marco Antonio, y Lépido, formando así un tercer triunvirato para el gobierno de la República Romana. Lépido se hizo cargo del gobierno de África. Octaviano se quedó en Roma. Digo, muy importante este Octaviano. Y Marco Antonio, que se había casado con la hermana de Octaviano, parte al Mediterráneo Oriental para luchar contra el Imperio Parto. Ahí tenían un problema y él parte para allá. En esta campaña, Marco Antonio, perdón que me he ido aquí, a finales de los años 40, Marco Antonio llega a Oriente y confirmó a Hircano como sumo sacerdote y a Herodes y a su hermano Fasael como gobernadores de facto de Judea. En esta campaña, Marco Antonio se une sentimentalmente a Cleopatra, que ya había dado a Julio César un hijo, y tendrá con este último 3 hijos más. Mientras tanto, la campaña contra los partos se iba posponiendo. En esta situación fueron los partos quienes atacaron a Roma y lo hicieron en el punto más estratégico que podían, y podían debilitar las fronteras del Imperio Romano, Siria, afectando a Judea. En el año 41 a.C., un sobrino del sumo sacerdote Hircano, que se llamaba Antígono, se alió con los partos, o sea, era también de la casa de los macabeos, los asmoneos. Y estos entraron en Judea, los partos. Los partos colocaron a Antígono, al sobrino de Hircano, en el trono y mataron a Fasael, hermano de Herodes, obligando a Herodes a huir de Judea. Antígono reconstruyó el antiguo reino de la familia de los asmoneos, echando a los descendientes de Antípatro, edomita. Herodes los había echado, con la ayuda de los partos. Cortó las orejas de su tío Hircano para que de esta manera, teniendo un defecto físico, ya no pudiera ser sumo sacerdote y el cargo le correspondiera a él. Qué buenos son los judíos. ¿Cómo conocen la Biblia? Alguien dirá, ¿y esto? Bueno, Levítico 21:10, veréis que allí se dice cómo tienen que ser el sacerdote y entre otras cosas se tiene que decir que ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer pan a tu Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto acerca de varón ciego, cojo, mutilado. Se sabía muy bien la Biblia. Qué bien la empleaban, ¿verdad? A veces nos suena algunas iglesias que cogen versículos fuera de contexto y los utilizan, ¿verdad? Pues hacían exactamente lo mismo. Herodes se las ingenió para salir de Judea con su prometida, una princesa de la familia de los asmoneos. Muy inteligente, os he dicho, Herodes era muy inteligente. Se había casado o tenía una princesa de los macabeos. De esta manera, pues el pueblo lo aceptaba mejor. La estrategia política, ¿verdad? Más con 500 concubinas, aparte de su pareja, con su hermana Salomé, con su madre y todos los tesoros que acumulaba en su corte. Dejó a toda su familia en la fortaleza de Masada y acudió rápidamente a Alejandría a pedir ayuda ¿a quién? Al Señor, al señor Marco Antonio. Al señor Marco Antonio, que era en ese momento el poderoso romano. Rápidamente Marco Antonio y Herodes en el año 40 fueron a Roma y Herodes fue nombrado por Marco Antonio y Octavio rey de Judea y aliado vasallo de Roma. Tengamos en cuenta que fue nombrado rey cuando físicamente había otro rey en Judea nombrado por los partos, Antígono. Estrategias de las potencias, ¿verdad? ¿Hoy pasa algo diferente? ¿Os suena todo esto? En el año 38 a.C., con la ayuda de Marco Antonio y sus tropas romanas, Herodes reconquista Jerusalén. Le costó años, Reconquistó Jerusalén.
ejecutando al último de los asmoneos, Antígono, y recuperó Judá. Aquí se instaura la dinastía de Herodes I el Grande, porque pasa de ser gobernador a ser ya rey vasallo de Roma. Lo primero que hizo Herodes es fortificar su reino, con obras como Masada, la roca de Maqueronte, era una fortificación, el monte Herodión, palacio mausoleo. Él hacía como un tal dictador aquí en España, el Valle de los Caídos, pues él se hizo su mausoleo para poder allí que lo enterrasen a lo grande, ¿verdad? A finales de los años 30 antes de Cristo, Herodes ya había consolidado su reino y fortalecido sus defensas, y se sentía seguro. Para agradecer a su valedor Marco Antonio, construyó una formidable fortaleza en el corazón de Jerusalén llamado la Torre Antonia, en honor de este. Pero, en ese momento, qué cosas da la historia, ¿verdad? Marco Antonio y Octavio, os he dicho que es muy importante este tal Octavio, se enfrentaron en una nueva guerra civil. Octavio se siente agraviado ya que su hermana era la esposa de Marco Antonio, y Marco Antonio sabéis que se había ido con Cleopatra, y este ya se había ido con Cleopatra con la reina de Egipto. En esta guerra no solamente era el tema familiar, era el tema evidentemente del poder. Siempre las guerras se hacen por el poder. Esta guerra civil constituye en el año 31 a.C. en la batalla naval de Actium o Accio. Octavio, que ahora lo vamos a conocer como Augusto César, y esto os va a sonar más, porque este hombre fue el que pasó de la República Romana al Imperio Romano. Esto lo sabéis, los que habéis estudiado la historia, y fue además el hombre que fortaleció todas las bases sociales de ese imperio para que perdurase en el tiempo. En esta guerra civil concluye en el año 31 a.C. en la batalla, como os he dicho, de Actio, y ahí ya pues vence precisamente Augusto César a Marco Antonio. En ese momento a Herodes el Grande, ¿qué le ha pasado? Que se le acumula un problema. Ya habéis visto que iba detrás del vencedor. El nombre que puso a su monumento de Jerusalén, a Torre Antonia, correspondía al vencido. Enseguida, los enemigos de Herodes se presentan delante de Augusto César Octaviano para predisponerle contra Herodes, por haber sido el elegido de Marco Antonio. El vencido, pero Herodes corre a toda prisa y se presenta delante del nuevo emperador romano, Augusto César, en la isla de Rodas, donde estaba. Cuando se presentó, dicen los cronistas, que arrojó su corona a los pies de César y, besándole las rodillas, le ofreció lealtad al imperio romano. Todo esto, y permitidme y perdonadme si os sabe a daros aquí un tostón, quiero simplemente que vayáis viendo cómo estaba forjado en ese momento lo que era la situación social, política, étnica, lingüística, de todas las maneras que recibió el Señor Jesucristo. Porque a veces nos hacemos ideas de que el Señor Jesucristo pues fue a los suyos vino, no le recibieron, pero bueno, no le recibieron de aquella manera porque eran los suyos. Eso era lo que había en aquel tiempo. Herodes se ganó la amistad de Julio César, de Marco Antonio y ahora la de Augusto César. Y se narra que fue el mejor además amigo de Augusto César y del que era la mano derecha de este. Agripa era el general que le dio todas las victorias a César, porque Augusto César, los que habéis estudiado esta historia, era un hombre súper débil, era un hombre siempre enfermo, era un hombre que no tenía, digamos, pues físicamente, para las batallas, dice que muchas de las batallas que ganó estaba o en la cama, o estaba enfermo, o estaba fuera porque estaba siempre. Quien le ganaba las batallas era este tal Agripa, que luego fue nombrado por él porque él quería que fuese su sucesor. Además, se le concedieron nuevas tierras en Siria, Líbano y Jordania a Herodes, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del Mediterráneo, Herodes el Grande. En el año 23 a.C., y sintiéndose Herodes seguro y enriquecido, es cuando inicia su gran sueño para su propia gloria: construir el tercer templo de Jerusalén, el más grande y magnífico de todos. Estuvo el de Salomón, Zorobabel, y ahora el gran templo de Herodes el Grande. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Le decían: Señor, ¿has visto estas obras?
Nadie tiene un templo como este. ¡Qué bendición! ¿De dónde venía la voluntad de ese templo? ¿De Dios o de los hombres? Pues eso es lo que se encontró el Señor Jesucristo. Se dedica el resto de su vida a la construcción de este templo, pero empezó a tener enfermedades espantosas en su carne y en su mente. Para finales del siglo I a.C. era un amasijo sanguinolento de pústulas y miembros gangrenados. Esto así quedó Herodes. En esta época nació el Señor Jesucristo. En esa época de que ya veis tanta espiritualidad del pueblo judío, ¿verdad? Y de todos los que allí hacían el templo y tantas cosas, pues en esa época nace el Señor Jesucristo. Se cree que unos 2 años aproximadamente antes de la muerte de Herodes. La muerte de Herodes le sobrevinieron 3 hijos que se repartiesen el reino, Judea y Idumea y Samaria para Arquelao, Galilea y Perea para Herodes Antipas y Batanea y Aurenatis para Filipo. Mientras Herodes Antipa y Filipo mantienen una buena relación con Roma, Arquelao es tan incompetente e inadecuado para gobernar la parte que se le asigna que Roma lo destituye en el año 6 después de Cristo. Y su reino Judá, Idumea y Samaria pasan a ser provincia romana. Ya no pertenecen al reino vasallo, sino esto ya lo hace provincia romana. Y de ahí es donde nosotros vemos que ya viene un administrador romano, un gobernador. Y ya en los evangelios vemos un tal Poncio Pilato en el momento que Judá. Es por esa razón que esa provincia estaba un gobernador y no un rey. Herodes Antipa y Filipo conservan su posición como tetrarcas vasallo. En el año 14 después de Cristo muere Augusto César y lo sustituye Tiberio. Herodes Antipas funda en el año 18 después de Cristo la ciudad de Tiberíades, en el mar de Galilea, en honor del nuevo emperador Tiberio. Herodes Antipas repudia a su mujer, una princesa nabatea, y convive con su sobrina Herodías, mujer de su hermano Filipo. A finales de los años 20 después de Cristo empezó su ministerio Juan el Bautista, a finales de estos, que sería sobre el 28, 27, 28, empezó su ministerio Juan el Bautista y denunció el comportamiento del monarca. Por esta razón fue también encarcelado en Maqueronte y decapitado por deseos de Salomé, hija de Herodías. Sobre el año 36-37, ya sabéis que hay un desfase de 4 o 5 años de nuestro calendario, se cogieron más las referencias, y ahora en este momento estaríamos hablando de que estamos en el 2027, 2026, podríamos decir, en cuanto a la era cristiana. Pues ya que el Señor Jesucristo nació, como os digo, sobre unos 4 o 5 años antes de la era cristiana, él tendría aproximadamente unos 33 años cuando fue ejecutado. En la ciudad de Jerusalén, fijaros, se concentraron todas las autoridades de la región, principalmente por la celebración de la Pascua judía, además de muchos peregrinos, Herodes Antipas, el sumo sacerdote Caifás y el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Allí también acudió Jesús. Todo esto que hemos estado hablando de la historia, fijaros que converge en un momento determinado de esa historia que va a marcar toda la humanidad. Pero es bueno que conozcamos la historia, porque si no a veces nos hacemos ideas o no entendemos los evangelios correctamente, o no entendemos ni al mismo Señor Jesucristo en sus actuaciones. ¿Cómo se hace un azote y les saca del templo y les tira? ¿Quién eran aquellos? No eran los judíos, no eran los santos, no eran los guiados por Dios. Bueno, aquí tenéis lo que eran. Cuando nació el Señor Jesús había 2 personas, un tal Simeón y una tal Ana, ¿verdad? Por allí, que son los que estaban esperando ver la bendición que Dios les tenía prometida. La tensión en Jerusalén es tan intensa que los poderosos, como el rey Herodes, preocupado por el daño que podía recibir de alguien que decía la verdad y podía hacer peligrar su reino, hemos visto cómo está configurado el poder allí, ¿verdad? Y en Jesús, ¿qué es lo que vieron? Una amenaza. No podían ver al Mesías, veían una amenaza. Este rey lo único que pensaba es, si este hombre está diciendo estas verdades, puede trastocarme todo el tinglado que tengo aquí montado. Caifás
que sentía que una fe en Jesucristo podía echar abajo el sistema religioso y, por tanto, sus privilegios, y un político corrupto como Poncio Pilato, que a pesar de no tener ninguna evidencia de las acusaciones que se presentaron contra Jesús, ¿qué hizo? Firmó el decreto de crucifixión. Esta era la situación que se encontró el Señor Jesucristo. Hombres, naciones que no podían ver nada más que lo que veían cada día, cegados por el pecado, cegados por lo que es el ser humano. No había nada diferente a lo que estamos viendo ahora. No menos importante es además destacar que una multitud, que unos sin conocimiento de causa, porque acordaros que en esa Pascua venían de todos los lugares de la tierra judíos a celebrar esa Pascua. Unos ni conocían a Jesús, ni sabían absolutamente nada y posiblemente ni les importaba. Pero había mucha multitud que sin conocimiento de causa, y otros además siendo testigos de las obras de amor que Jesús había manifestado en medio de ellos, al unísono todos levantaron su voz para pedir la muerte de Jesús. Esa fue la patria que conoció el Señor Jesucristo en su época. Si miramos la historia de nuestros días, ahora que estamos viendo guerras, situaciones tan dramáticas, pestes, tantas cosas que están ocurriendo a nuestro lado, si miramos la historia de nuestros días, seguiremos viendo en esencia el mismo proceder de las personas, exactamente el mismo. El mismo, no ha cambiado nada. Lo vemos globalizado, lo vemos por televisión, lo vemos ahora en imágenes, sí. La esencia no ha cambiado nada. Vemos políticos, gobiernos, religiosos, sociólogos, filósofos, de toda manera, pero si somos conscientes espirituales, veremos que la obra de Dios no se detuvo por aquella condición histórica, por aquella situación que Él tuvo que vivir, no se detuvo. Él vino y cumplió lo que Él había determinado, sino que con pocas personas que pusieron su fe en el enviado de Dios, el Mesías prometido, pescadores, trabajadores, alguna persona un poco más preparada, pero muy pocos, se llevó adelante el hecho más portentoso a favor de la humanidad: establecer la salvación para el hombre entre el cielo y la tierra, siendo el Señor Jesucristo el que sigue llamando a toda la humanidad a que vengan a Él. Su iglesia, hoy, continúa siendo una manada pequeña. Tal vez, como dice el apóstol, igual no sois muchos, pues grandes hombres encumbrados, ¿no?, en la sociedad, tenidos por sabios, o a lo mejor sois una manada pequeña, en medio de las naciones que nos envuelven, ¿verdad? Pero posee la mayor comisión que se le ha otorgado a cualquier criatura: predicar el evangelio de la salvación a un mundo que vive sin Dios y sin esperanza. Este es lo que nos ha tocado a nosotros. ¿Qué le tocó al Señor Jesucristo? Lo habéis visto. ¿Qué es lo que nos está tocando a nosotros? Lo vivimos. Pero igual que Él llevó adelante aquello que Él había prometido desde el principio, allí en el capítulo 3 de Génesis, ya estaba prometido que Él vendría. Pues nosotros, en estos tiempos, tenemos que hacer exactamente lo mismo: llevar adelante la obra que Él empezó, y que además ha querido confiar en personas como nosotros, débiles, personas por nosotros mismos incapaces, pero decía el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa gran comisión que tenemos que llevarla hoy adelante. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Habrá algunos que puedan estar en la prisión. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios,
quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, las sanas palabras, no lo que muchas veces oímos, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese buen depósito solamente lo puede guardar el mismo Dios, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene. Él viene. Él se está acercando y lo estamos viendo. Aquello que él decía cuando oigáis de guerra, ¿que no había guerras? ¿No os he hablado de la historia? Cuando oigáis de peste, ¿que no había pestes? ¿Habrá terremotos? Todo eso lo había. ¿De qué está hablando? Cuando oigáis en todo el mundo que eso está ya ocurriendo, el tiempo está cerca. ¿Lo estamos oyendo? ¿Lo estamos escuchando en todo el mundo? Maranata, el Señor viene. Ojalá que nosotros también sepamos cumplir con nuestras debilidades, es igual, en Él nos fortalece, sepamos cumplir el mandato que Él nos dio. Predicad por todo el mundo, a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Cada vez yo solamente me gozo cuando pienso que en cada momento en el cielo está habiendo una fiesta, porque en algún lugar del mundo se está convirtiendo un alma para el Señor. Nosotros somos partícipes de llevar esa fiesta en el cielo, cuando llevamos el Evangelio a personas que necesitan a Dios porque viven sin esperanza. Que el Señor nos bendiga.